Tips 4.0. Revolucionarios 4.0, como ustedes saben, nuestro programa está dedicado a estas personas que han dedicado mucha pasión y esfuerzo para convertirse en expertos y forman parte de esta revolución 4.0. César Pozamay, que es nuestro panelista invitado del día de hoy, nos va a contar no solo toda su experiencia, su historia, sus logros, sino que también formará parte de un ciclo de entrevistas donde sus propios clientes nos contarán cómo César ha generado valor en sus clientes y cómo seguramente lo seguirá haciendo. Así que muchas gracias, César, por formar parte de Tips 4.0. Bienvenido. ¿Estás ahí, César? Sí, estoy acá. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas Hola, tardes. César. ¿Cómo estás? Qué alegría escucharte, César. Se te ve perfecto por aquí y se te escucha Muchas muy bien. gracias. Fantástico. Traté de acercarme al módem, así que espero no tener problemas de delay. ¿Cómo andan ustedes? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto, César. Bien, yo quiero empezar un poco hablando sobre tu especialidad. Ese tema donde la gente recurre a vos para consultarte, ya sea necesita tus servicios o te considero un experto. Contanos un poquito. Bueno, te cuento. A ver, yo soy ingeniero en sistemas de información, me recibí en la Universidad Tecnológica y ya estoy transitando aproximadamente los 20 años de experiencia en el mercado, de trabajar en distintas industrias y con distintos tipos de tecnologías. Asimismo, soy docente universitario de la carrera de Ingeniería en Sistemas en la UTN, hace ya unos 17 años. Y si querés, me puedo describir haciendo una analogía. Me encanta, como dale. siempre hacemos con Gerardo, me considero que de hecho estuve escuchando la analogía del agua de la introducción de Gerardo. Y por ahí me considero tal vez hoy un médico clínico de la infraestructura, en donde puedo ver en anchura básicamente la necesidad del negocio, el contexto, ¿no? El contexto en el que está inmerso el negocio, el camino de crecimiento que posee el cliente, y en base a eso y a las mejores prácticas de las marcas con las que he ido trabajando todo este tiempo, y a las experiencias obviamente de trabajar con clientes de distintos mercados, abordar, ¿no es cierto?, a una arquitectura de solución sólida y eficiente. Buenísimo, buenísimo. Eso es un valor muy importante en esto que hablábamos en la introducción de entender por dónde encarar los desafíos que tiene este tema de infraestructura, ¿no? Porque son muchas cosas y siempre trabajando con un presupuesto acotado. Entonces, ese balance es lo que genera grandes valores a tus clientes, en tus clientes, ¿no? Y justamente contanos un poco, porque esto siempre le interesa al público, contanos un poco por qué, o tus avales, ¿no? ¿Cómo tus clientes logran confianza en vos y cómo ha sido este proceso para transformarte en un experto en ese área, ¿no? A ver, yo creo que uno nunca llega a ser experto. Yo creo que experto es un camino donde nunca termina. Uno se vuelve a lo largo del tránsito, si querés, un poco especialista en algunas cosas, porque nunca deja de aprender. Pero yo creo que una de las ventajas, si querés, de todo de lo que me acabas de preguntar es el haber trabajado, como te dije, con distintas industrias verticales, con problemáticas tal vez similares, donde se abordaron a soluciones a lo mejor con un denominador común. Entonces es más rápido por ahí dilucidar o abordar a una solución, ¿no? Y eso también te la da el tiempo, ¿no? No solamente los distintos escenarios. Asimismo, yo creo que es el hecho de que la tecnología te lleva a estar permanentemente actualizado y capacitado. Contanos un poco cuáles son la gente y cómo son las personas que normalmente llegan a vos y encuentran valor en vos. Sí, básicamente en realidad las áreas o perfiles siempre empieza siendo el foco el área de tecnología, ¿no? Pero yo creo que hoy es transversal a todas las áreas de la empresa. Y puntualmente lo acabas de dar en la tecla. Yo creo que con el crecimiento que tuvimos, a la aceleración de la transformación digital que tuvimos el año pasado con la pandemia, el principal foco es una cuestión de seguridad o ciberseguridad. Bien, César, hablando de tu especialidad, ¿cómo impactan hoy las tecnologías 4.0?
Bueno, a ver, yo creo que el hecho de la aceleración digital que tuvimos el año pasado hizo crecer un montón de cosas que estaban incipientes, sobre todo en nuestro país, ¿no? Vos mismo mencionaste hoy lo que son las tecnologías de nube o el cloud, para transformar lo que antes se procesaba on-premise y lo que era un costo total de propiedad para procesarlo on-premise y empezar a trabajar en la nube. El hecho de todo lo que es soluciones de inteligencia artificial que apoyen al análisis de la gran cantidad de información y datos. Por ahí otro tema también es el hecho de trabajar con más sistemas que se llaman contactless o sin contacto, donde básicamente ahí también juega un papel fundamental lo que es el procesamiento, la nube y la inteligencia artificial. Y todo eso se aceleró muchísimo, ¿no? Con la pandemia. Ok, o sea que podríamos pensar en esos aceleradores, pero me gustaría que me profundices un poco más, porque solamente hoy los pedidos vienen de las áreas de tecnología, hay otras áreas, de dónde se originan, cuáles son los síntomas que las empresas deben prestar atención en estos escenarios nuevos, ¿no? Contame un poco sobre esa perspectiva que vos ves al tener la capacidad de estar en varios clientes e ir viendo ese efecto que decimos nosotros muchas veces, un agua que se va calentando de a poco hasta que la ranita salta, ¿no? El tema es cuáles son las variables que uno tiene que prestar atención y cómo impactan entre ellas. Y yo creo que, a ver, el principal síntoma o la sintomatología es la optimización del tiempo, ¿no? ¿Cómo hacemos para optimizar el tiempo, sobre todo ese tiempo reactivo que aparece mucho más marcado que antes? O sea, eso que antes teníamos planificado y el tiempo reactivo contra el planeado era muy poco, hoy es mayor el tiempo reactivo y ahí el desafío de cómo optimizar ese tiempo reactivo. Otro disparador tal vez son las nuevas necesidades del negocio, ¿no? Un negocio más colaborativo, menos presencial, un negocio donde necesitamos una instantaneidad no solamente en la solución, sino también en la adopción, ¿no? Y obviamente la virtualidad, de hecho lo estamos comprobando con esta entrevista. Exactamente, estando lejos estamos muy cerquitas y compartiendo todo eso. Y ahora un punto importante, porque siempre nosotros hablamos de tecnología, pero las tecnologías son herramientas. ¿Cómo ves que estos desafíos impactan en las personas, en las empresas? ¿Qué cosas notás de que son diferentes en esta era de revolución hacia infraestructura 4.0 y conectividad 4.0? A ver, yo creo que el primer impacto es que todos tal vez tenían en su planificación de negocio, todas las empresas tenían un plan de contingencia o un plan de continuidad de operaciones, como le llamamos nosotros, donde se preveían diversas cosas de cómo seguir operando si pasaba alguna catástrofe, no sé, si se incendiaba el centro de datos, no sé, si había un terremoto, pero nadie nunca se imaginó que iba a suceder, por ejemplo, esta catástrofe y a nivel mundial, y que el cambio era necesario para seguir operando. Entonces yo creo que hubo mucho para hacer desde un cambio de mentalidad de la gente, primero, para poder asumir ese cambio tecnológico que era necesario para seguir operando, ¿no? Entonces yo creo que eso fue el principal, era cómo preparábamos a la gente en un montón de situaciones. Claro, no solo darle la tecnología de infraestructura, sino también Totalmente. acompañarlos en ese proceso cultural que lleva salir de la oficina y poder tener todos esos servicios desde tu casa, ¿no? Desde la seguridad, los accesos, el teléfono, una mayor demanda, también meternos en estas redes que hablamos que tienen que ver con la infraestructura que necesitas del medio social, como son las empresas proveedoras de cable, de internet. Todo eso fue un extremo que llevó a todo lo que es infraestructura a un límite importante, ¿no? Sí, totalmente. Aparte el hecho, como vos bien decís, de darle a la persona y enseñarle a todo lo que es autogestión, ¿no? Autogestión, automotivación, un montón de situaciones, no solamente relacionadas con el uso de la tecnología para seguir operando como si estaba en su puesto de trabajo, sino también ya a optimizar y autogestionar su tiempo de otra manera. Ya no tanto inmerso en un equipo, todos los días cumpliendo un horario, sino digamos desde afuera o en forma remota
y en un orden, ¿no? Porque también está el orden que uno se impone para poder operar. Y eso me da pie para una cosa que nos gustaría que nos cuentes resumidamente la experiencia en esto, porque todo eso requiere un tiempo, un proyecto, una planificación, y como vos lo dijiste, esto se tuvo que hacer reactivo, sin esa gestión y sin eso. Contanos un poquito cómo ves de acá en adelante ese desafío, que ahora sí ya creo que hay un tiempo, y contanos cómo van viendo los clientes de encarar estos proyectos para después ya que nos cuentes y empezar con Poli, que nos introduzca en la propuesta de valor que vamos a transmitirle a los clientes. A ver, yo creo que ya lo que queda es cómo continuar después de ese cimbronazo que tuvimos el año pasado, ¿no? Yo creo que ya las empresas están encaminadas hacia ese cambio. Hay que ver qué pasa después de la tormenta, cómo se sigue después de la tormenta. Poco a poco vemos que se van abriendo ya las puertas, de que hay un entorno, si querés, híbrido, en parte presencial, parte no presencial, en algunos otros casos no. Y esto ha dejado un rastro, evidentemente, un rastro que no es chico, no es poco, es un rastro muy, muy grande, donde básicamente queda un gran trecho por reinventar también en la forma en que las empresas estaban acostumbradas. Vos viste que había personas que a lo mejor hacían tareas repetitivas o hacían tareas rutinarias en X área, ¿no? En marketing, en finanzas. Hoy por hoy la tecnología viene a optimizar estas tareas en calidad, costo, tiempo y servicio, y la persona necesita subir 2 o 3 peldaños en su nivel para empezar a tomar otro rol, ¿no? Sí. En una madurez cronológica, te diría. Sí, tal cual. Vamos a hablar un poco sobre el valor, sobre tu propuesta de valor a esa comunidad que ya estuvimos nombrando. ¿Cuál es la propuesta de valor que genera tu especialidad? ¿Por qué te contratarían o comprarían tu especialidad? A ver, la propuesta de valor. Yo creo que principalmente la propuesta de valor que yo puedo aportar es el tiempo en el mercado que me ha tocado atender distintas industrias verticales, sacar por ahí denominadores comunes, formas de abordar tal o cual solución, el hecho de trabajar también con muchas marcas de hardware, de software, ¿no? Como Microsoft, Oracle, VMware, Cisco, Dell. Pero principalmente te diría que todo eso y más la capacitación constante que induce todo esto, principalmente yo creo que es abordar a una solución de manera agnóstica a una marca. O sea, primero sin ponerle nombre y apellido a la marca, trabajar de manera agnóstica con los procesos, con la madurez de los procesos, ver cómo armás ese Tetris, ¿no? En distintas tecnologías, y después recién presentar una propuesta donde ya haya marcas involucradas, ¿no? Yo creo que eso es lo principal. Ahí creo que también hay un tema importante. Me gustaría que nos hagas un poco de zoom, porque, a ver, yo también estoy en tecnología y muchas veces pasa que desde el lado de las empresas uno, como bien lo decías antes, no tiene todo el bombardeo de capacitación que hay, y a su vez al haber tantos productos, tantas posibilidades entre híbrido, cloud y demás, y esto de que hablábamos de un presupuesto acotado, manejar todas esas variables es un tema complejo, y esto de conocer o tener una visión agnóstica como la tuya y con mucho conocimiento en distintas plataformas ayuda mucho a eso, ¿no? Al tema de la presupuestación, de entender la situación puntual, porque cada cliente tiene su propia madurez, en donde tienen las mayores estos análisis de maturity, de entender dónde están las vulnerabilidades y las mejores oportunidades, y en función de eso salir, encontrar la mejor solución al costo eficiente y poder hacer un dimensionamiento clave de todo lo que es el roadmap y cómo hacer un circuito de inversiones, haciendo analogía con lo que hablábamos nosotros de estos, cuando nosotros tenemos que comprar o mejorar nuestra infraestructura. Bueno, primero le compro memoria a la computadora, después cambio internet, después, o sea, tener ese presupuesto y esa visión creo que es fundamental, ¿no? Sí, totalmente. A ver, yo creo que lo primero que te buscan hoy las empresas es justamente para descansar en tu conocimiento, ¿no? En donde te dicen, che, mira, yo necesito esto a nivel de negocio, ¿cómo lo hago? ¿Con qué lo hago?
y que eso que vos me recomiendes esté acompañado de un número, ¿no? Es decir, ok, yo te sugiero este cambio tecnológico y psicológico, primero de la gente, formándola, este cambio tecnológico que me va a dar, no sé, en cuánto por ciento de ahorro en rendimiento del tiempo, o en cuánto por ciento de mejora de la calidad, o en cuánto por ciento de disminución de costos, ¿sí? O en cuánto por ciento de mejora en el servicio. Yo creo que eso que vos dijiste es fundamental, no solamente hoy porque la empresa te lo pide, que es acompañarlo con un indicador o un número, eso que vos estás proponiendo, sino que también ayuda al área de TI a justificar un poco el presupuesto, ¿no? De lo que está por implementar. Eso a mí siempre me gusta transmitir también el concepto, porque muchas veces pasa desde los que están en tecnología, los que están comprometidos con las empresas y trabajando, ven que muchas veces la visión cultural de los CEOs, que también son un personaje importante dentro de nuestros protagonistas, les es muy fácil ver invertir en una máquina, en algo concreto, pero al momento de invertir en tecnología, por ahí no terminan de verlo o cuesta. Si tuviéramos que contarles a estos CEOs cómo se empiezan estos proyectos, llevarlos a un orden de inversión, principalmente en los clientes que vos te manejás, cómo empezar con algo en cloud, cómo probar, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, qué hay que poner desde el lado empresarial para que tener los resultados que estamos buscando, obviamente orientados con tu expertise, ¿no? A ver, yo creo que hace varios años era por ahí la barrera de entrada para la actualización tecnológica o una inversión tecnológica. Hace varios años la barrera de entrada era muy alta. Hoy la barrera de entrada ha bajado muchísimo, no solamente para soluciones on-premise o soluciones cloud. Y yo creo que lo que hay que aprender a administrar es la complejidad, ¿no?, de todo eso. Me ha pasado y pasa generalmente que, no sé, a lo mejor la adquisición de una solución para pymes o un ticket promedio puede estar en $2.000, $3.000 o $10.000, depende del tipo de solución, como barrera de entrada, ¿no?, para adquirir la solución. Pero en realidad lo que hay que aprender, o lo que uno tiene desde nuestro poder consultivo hacia la empresa, es tratar de administrar la complejidad de administración de que eso que va a adquirir ahora sea compatible con lo que ya tiene o con lo que está por adquirir. Entonces yo creo que diste en la tecla. Hoy por hoy la barrera de entrada para adquirir una solución tecnológica es muy baja a comparación de hace unos años atrás. Era muy caro antes llegar a comprar un servidor, a tener, no sé, el housing para albergar todo el data center, ¿no?, y con todo lo que implicaba tener un data center o una solución de data center. Hoy es básicamente accesible, el cliente puede optar por tenerlo abajo, por tenerlo en la nube, por pagar por uso. Lo que hay que ayudarlo y acompañarlo es en administrar la complejidad de administrar todo eso, ¿no? Bueno, buenísimo. Pero lo importante para que estos proyectos surjan es poder demostrar de una forma realmente los beneficios que se logran trabajando bien en infraestructura y en conectividad. Así que bueno, César, contame esa experiencia que tenés con todos tus clientes, con todos tus protagonistas. ¿Cómo me podrías resumir los principales beneficios de hacer un buen trabajo en infraestructura, tecnología y conectividad? Bueno, hoy por hoy, lo bueno es que el principal termómetro fue el usuario final, porque necesitaban una tecnología o una solución colaborativa para seguir trabajando, ¿no? Desde algo que nos permita hacer una llamada, una videoconferencia, como la que estamos haciendo ahora, o, por ejemplo, no sé, compartir cierta documentación, trabajar en un entorno seguro, hacer una llamada desde su máquina, desde su casa, y hacer como que sale desde la central telefónica que está en su empresa y con su interno, ¿no? Yo creo que esto también nos permitió llegar al usuario final y que el usuario final valore hoy más que nunca cuán importante es este apoyo tecnológico, ¿no?, este acompañamiento tecnológico. Y tecnologías relacionadas con la ciberseguridad, ¿no? Fíjate que aparecieron un montón la mayoría de los ataques de seguridad desde el año pasado a esta parte fueron ataques de ciberseguridad. Y cada vez se oye más esa palabrita en toda la gente, ¿no? Hasta la persona que no conoce de tecnología dice, che, cuidado con la ciberseguridad, ¿no? Sí, tal cual. Hay un camino enorme.
La verdad que nos Sí, sí, quedaríamos, sí, sí, sí. César, Sí, sí. horas hablando. Seguramente verdad que vamos sí. a tener muchos spots específicos con clientes tuyos, contando experiencias y demás. Pero bueno, el tiempo se nos está yendo, así que Poli, Bueno, muchísimas gracias, César, por habernos explicado. ¿Qué hace un especialista en infraestructura? Por darnos a conocer tu propuesta de valor, por todo lo que hablamos, por darnos a conocer los beneficios, absolutamente todo. Un placer tenerte en el programa. Totalmente. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Por favor, gracias a ustedes por el espacio y nos vemos pronto si Dios quiere. Perfecto, nosotros llegamos al final de Tips 4.0, Lalo. Nos encontramos el viernes a las 7. se nos acabó el tiempo. Se nos terminó. Pero creo que fue un muy Seguiríamos lindo muchísimo programa, más le igual. pusimos onda infraestructura, creo que ha sido una misión cumplida, así que ahora buen fin de semana y a pasarla bien, revolucionarios y bueno, Hasta el lunes a las... Dije el viernes, pero no, hoy es viernes. hoy es viernes. Hasta el lunes a las 7. Bueno, chao, hasta luego. Tips 4.0